Hola, bueno, vamos a dar unos 5 minutitos mientras se van sumando. Estamos desde la cuenta JDH Uruguay. Bienvenidos. Mientras esperamos acá, 5 minutitos mientras se conectan todos. Ya vamos a conectarnos con la cuenta de Jóvenes por los Derechos Humanos México para poder hacer la entrevista. Ya viene Raúl, mientras les voy contando el marco de la actividad de hoy. Como muchos saben, vieron nuestra convocatoria. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Me ven bien? Sí, ¿no? Se escucha bien. Ahí se siguen sumando. ¿Cómo están todos? Qué alegría verlos. Ver que están ahí, del otro lado. Buenas tardes, muy bien. Ahí está Gustavo, está Mabel desde Inglaterra, Mabel Padilla, la presidenta de Jóvenes por los Derechos Humanos Argentina. Esperemos ahí un minutito que ya lo tenemos en línea a Raúl Arias, que es a quien vamos a estar entrevistando en el día de hoy. Y ya estamos por arrancar, ¿eh? Un minutito. Ahí está Raúl. Ahí está. Hola Raúl. Hola, Ahora hola. sí. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy contento de estar aquí. Gracias por la invitación. ¿Quieres que lo ponga Bueno, horizontal? Lo pongo horizontal. dale, pongamos horizontal mejor. Vale. Ahí está. Los dos horizontal. Ahí está. Así nos ven mejor. Bueno, amigos, gracias por conectarse, por estar ahí del otro lado. Les damos la bienvenida entonces a este primer foro chat que se llama Educando en Derechos Humanos. Ustedes saben que es una actividad conjunta entre Argentina y Uruguay. Mi nombre es Emilia Gallegos, soy la delegada por Argentina y por Uruguay de Jóvenes por los Derechos Humanos. Jóvenes por los Derechos Humanos es una organización internacional que está en una infinidad de países, en más de 192 países. Ahora Raúl nos va a contar un poquito mejor sobre eso. Y la intención de hoy es contarles y transmitirles para difundir un poquito de qué se trata esta campaña y cómo podemos participar estando en esta región, ¿no? Así que bueno, en primer lugar, obviamente agradecer la presencia de Raúl, que es quien va a estar disertando y va a estar recibiendo un poco las preguntas que todos tengamos sobre Jóvenes por los Derechos Humanos y cómo educamos en derechos humanos. Y por otro lado, no dejar de mencionar la iniciativa de todas estas organizaciones, instituciones que estuvieron ahí del otro lado, son nuestras alianzas acá en la región, tanto para Uruguay como para Argentina, la fundación, la Fundación Huerto de los Amayanes, cada una de ellas, la verdad que son muy importantes para nosotros y la red Cooperar que engloba un montón de organizaciones. Así que, bueno, no queríamos dejar de decir gracias porque están ahí del otro lado y van a estar siendo todo este año
un eslabón fundamental para la campaña. Dicho esto, Raúl, ahora sí, nos alegra un montón que estés para nosotros del otro lado, y queríamos, además de darte la bienvenida, dejarte ya vos que nos cuentes un poco. Queríamos que, o sea, que en la región te puedan conocer, que sepan cómo empezaste, de qué se trata esto, cómo te acercaste a Jóvenes por los Derechos Humanos. Muchas gracias. Pues antes que nada, muy contento porque quiero mucho a Argentina y a Uruguay. He estado solamente en Argentina, he estado en Buenos Aires y en Rosario, solamente en esas dos ciudades, pero me encanta y espero pronto ir a Uruguay. Tengo varios amigos uruguayos, pero físicamente nunca he podido estar ahí, ¿no? Y bueno, Jóvenes por los Derechos Humanos es una asociación sin fines de lucro eh, que se fundó en el año 2001 y el propósito es enseñar derechos humanos a los jóvenes, específicamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, e inspirarlos a que se conviertan en promotores de la tolerancia y de la paz, en promotores y defensores, ¿no?, de la tolerancia y de la paz. Ese es el propósito. Yo conocí Jóvenes por los Derechos Humanos en el año 2004. La fundadora es la doctora Mary Shuttleworth. Ella es sudafricana. Al haber nacido y crecido en Sudáfrica, pues fue testigo de primera mano de cómo la discriminación era una ley ahí, ¿no? O sea, por ley tenías que discriminar en Sudáfrica y eso la inspiró a hacer algo por la discriminación. Entonces, en el 2001 funda Jóvenes por los Derechos Humanos y en el 2004 comienza a hacer una gira mundial. Cada año, desde el 2004, ha hecho una gira mundial. Incluso la empezó. Tú estuviste ahí en Nayarit, ¿no? Fue fue la número 16 esta, ¿no? Y la gira, 16ª gira mundial. Y luego todavía de Nayarit alcanzamos a ir a El Salvador. Y de ahí iba a ir a Japón. Ya no pudo. Le cancelaron la gira. Alcanzó a ir a Sudáfrica. Y ya de ahí ya. Ya no sé si se quedó ahí o se regresó a Los Ángeles o cómo estuvo la cosa, pero creo que ya está en Los Ángeles. Pero bueno, entonces cada año ha hecho una gira mundial para promover la educación en derechos humanos, porque casualmente la Declaración Universal es el documento más ampliamente aceptado en el mundo sobre el tema de derechos humanos, pero tristemente muy poca gente lo conoce. Y ha sido la base, la declaración de más de 80 tratados internacionales de derechos humanos, son como 84 o 85 tratados internacionales de derechos humanos. Es la base de lo que es la Agenda 2030 hoy día, ¿no? De esos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y entonces, en el 2004, creo que el primer país que visita es México. Y si no es el primero, es el segundo. Entonces, ahí se funda Jóvenes por los Derechos Humanos México. Yo no la conocí ahí casualmente, pero quien estuvo ahí fue Maggie. Tú conoces a Maggie. Maggie estuvo en esta primera gira mundial. Un gran valor. Sí, pero Maggie es la directora ejecutiva de Jóvenes por los Derechos Humanos México. Pero yo conocí en ese mismo año Jóvenes por los Derechos Humanos porque vi el estreno de los videos. La Declaración Universal tiene 30 artículos, ¿no? 30 derechos universales. Curiosamente, el 90% de la gente, y los invito a que hagan esta encuesta, ¿no? El 90% de la gente va a ser incapaz de nombrar más de 3 de estos 30 derechos universales. Y bueno, y es que el tema de derechos humanos es tan amplio que puede haber cientos o miles de derechos, ¿no? Los derechos de la mujer, los derechos de la niñez, los derechos de los pueblos originarios, los derechos de los adultos mayores, en fin. Pero derechos universales, pues son esos 30 en la Declaración Universal. Y de verdad, hagan esa encuesta, nosotros la hicimos, se ha hecho en muchos países del mundo y el resultado fue el 90% de la gente es incapaz de nombrar 3. En México, el equipo que lo hizo una muestra de casi 1000 personas
de todos los niveles socioeconómicos, y el 92% fue incapaz de nombrar más de tres derechos. Menos del 7% pudo nombrar 5 derechos, y ni una sola persona, ni una sola, incluidas abogadas, Claro, pudieron nombrar 10 de 30. claro, Entonces, mencioné esto porque en el 2004 salieron a la luz 30 videos ilustrando cada uno de estos derechos. Y ahí, en ese evento, fue donde yo los conocí. Ahora, un poquito de historia, ¿por qué pasó esto? El hijo de la doctora Shuttleworth, que se llama Taron Lexton, es director de cine hoy día, y ahorita está filmando una película que va a ser revolucionaria, se llama Nómada, y está filmada en 25 países del mundo. O sea, sigue en filmación. Pero bueno, este chavo en ese entonces tenía 19 años, ¿no? Cuando acompañó a la doctora en su primer gira. Él fue el que documentó todo. Y al terminar le dijo, oye, mamá, no sé cuántos países habrán visitado, pero pues le dieron la vuelta al mundo. Y le dijo, oye, qué padre que tengas esta vocación y pasión, pero no vas a alcanzar a enseñarle a todo el mundo derechos humanos tú sola, ¿no? Con 2 pies, 2 piernas y 2 brazos. Necesitas una herramienta que alcance masivamente, ¿no? Y él, al estar estudiando cine, pues se le ocurrió los videos, y fue de ahí que salieron esos videos, ¿no? Él fue el director, tenía 19 años, y todos los actores que ves son voluntarios, ¿no? Entonces, cuando yo vi ese estreno, me hizo mucho clic cómo la educación en derechos humanos podría ser el primer paso para la solución de muchos problemas que hay en mi país. Me imagino que en el tuyo también, pero bueno, en mi país por sí, lo menos hay sí. una gran necesidad de resolver abusos y violaciones de derechos humanos. Y entonces, ahí fue cuando yo empecé y me hice voluntario, ¿no? Y empecé a ir a actividades como cualquier voluntario. Pero fue en el 2009, ya siendo voluntario. Claro que yo creía en ese propósito totalmente. Tenía mucho sentido para mí que la educación es el primer paso, ¿no? Para cambiar toda una sociedad. Pero en el 2009 fui invitado a una conferencia acerca de la trata de personas en el Auditorio Nacional de México. Esta conferencia la organizó Rosy Orozco, era una diputada federal de México, y se trataba acerca de la trata de personas. Yo fui y me cambió la vida este evento porque había miles de personas, quizás 6,000, 7,000, y la mayoría eran padres de familia que llevaban fotos de niñas o niños perdidos, presumiblemente por la trata de personas. Y bueno, ver esta escena me impactó mucho, y después escuché toda la conferencia, los datos, ¿no? Los datos duros de que es el segundo negocio criminal más grande del mundo, que la explotación sexual es la principal manera de trata de personas, que la edad promedio en que una mujer es iniciada en la trata de personas es 13 años. Bueno, en la explotación sexual, eh, que son normalmente explotadas para trabajar 30 o 40 clientes al día. Bueno, una cosa que a mí me destrozó el corazón, y Sí. más me di cuenta de lo importante y vital que era educar en derechos humanos para recomponer ese tejido social que ha hecho que esta sociedad no solamente haya aprendido a tolerar la trata de personas, sino que haya aprendido a crear un mercado para ella, ¿no? Y así Claro. podríamos hablar de todas las violaciones de derechos humanos. Raúl, la actualidad, ¿no? Del derecho Pues, humano, ninguna esclavitud, del derecho humano número 4, ¿no? La sí, actualidad de eso, ¿no? Hoy por hoy, que nosotros lo vemos y decimos, bueno, la trata de personas justamente es, nosotros debemos garantizar ese derecho, ¿no? así Eh, es. Contanos, Raúl, ya que hablabas de los videos, ¿no? Es una de las herramientas que tiene Jóvenes por los Derechos Humanos, uno de los materiales. ¿Cuáles son las líneas de acción? Y si nos podés contar un poquito en Latinoamérica, cómo trabaja, cómo hace efectiva esta educación en derechos humanos. Bueno, muy buena pregunta. Son 5 líneas de acción. Principalmente nos enfocamos en invitar a los gobiernos a que enseñen la declaración en la educación pública. O sea, que la Declaración Universal sea parte de la educación pública, ¿no?
preferiblemente de la educación básica o media superior, ¿no? ¿Por qué? Porque mira, y para ello hemos desarrollado herramientas educativas que son fáciles de usar, fáciles de entender, las proporcionamos sin costo. Quien esté interesado al final vamos a explicar cómo. Pero la primera herramienta que desarrolló Mary Shuttleworth es este folleto que se llama ¿Qué son los derechos humanos? Es una versión simplificada de la Declaración Universal, donde vienen los 30 derechos humanos en un lenguaje muy sencillo que cualquiera puede leer y entender, pero siempre al final ponemos el documento original tal como lo redactó la ONU, para que tengan la fuente, ¿no? Y aquí, antes del preámbulo, viene una cita textual de la Asamblea General de las Naciones Unidas cuando aprobó la declaración en 1948, el 10 de diciembre de 1948, dice, tras este acto histórico, la Asamblea hizo un llamado a todos los países miembros para que publicaran el texto de la declaración y leo textualmente, hacer que sea distribuida, expuesta, leída y comentada principalmente en escuelas y otros establecimientos de enseñanza, y sin distinción basada en la condición política de los países o de los territorios. Entonces, la verdad que yo he buscado y yo no he visto un país donde dentro del plan de estudios la Declaración Universal sea parte del plan, obligatoria del plan de estudios, ¿no? De la currícula. Yo no lo he visto. A veces me han dicho, sí se enseña derechos humanos, sí, y a veces se enseñan los derechos de la niñez, en fin, o tocan el tema, pero nunca he visto que esté incluida la declaración como tal. Y es uno de los documentos más importantes en la historia de la humanidad. O sea, surge inspirada en las atrocidades cometidas en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Después, cuando termina la Segunda Guerra, se forma la ONU inmediatamente y luego se forma la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y luego el 10 de diciembre de 1948 sale este documento que es hoy adoptado por todos los países miembros de la ONU, ¿no? Entonces es el documento más aceptado en el tema de derechos humanos, pero, repito, poca gente lo conoce. Entonces el primer paso, la primera línea de acción es hacer una campaña para que los gobiernos pues no la adopten, porque ya la adoptaron en 1948, bueno, o cuando se hayan unido a la ONU, pero para que recuerden que tienen este compromiso, esta responsabilidad y que lo incluyan dentro del plan de estudios. Creo que esa sería una acción muy simple, pero muy poderosa, con mucho impacto, ¿no? Nosotros hemos luchado mucho por eso aquí en México y bueno, hoy tenemos el sueño en toda Latinoamérica, ¿no? Y también parte de esto lo hacemos haciendo eventos públicos y recolectando firmas, haciendo peticiones, precisamente para esto, ¿no? Para que los gobiernos implementen la declaración como tal y para que sea parte del plan de estudios. La segunda línea de acción... Ahí te interrumpo un segundo, Raúl, que nos piden que hagamos vertical, que nos van a ver mejor. Ok. Están escribiendo varios. Les vamos a hacer caso para que vean cómo les hacemos caso. Ahora sí, seguinos contando sobre la segunda línea de acción. Muy bien. La segunda línea de acción es el hacer alianzas con instituciones afines, que tengan propósitos afines, ya sea instituciones gubernamentales o de la sociedad civil, educativas, privadas, etcétera, ¿no? Empresas, deportistas, artistas, lo que sea, ¿no? Entonces, normalmente lo que hacemos es llevar uno de estos kits que se llaman kits informativos. Informamos qué es la campaña. Aquí viene toda la información. Vienen todos los videos en formato DVD, aunque también los tenemos en formato digital, porque hoy pues ya casi nadie tiene DVD, sí, pero los tenemos en formato digital. El folleto, entonces explicamos qué hacemos, así como todas estas organizaciones, que por cierto, muchas gracias, que están aunadas a esta entrevista, ¿verdad? Aliadas. Eso es lo que hacemos, sí. Nos aliamos, si tenemos metas afines, y entonces hacemos que ellos lleven a cabo también parte de nuestro propósito, educando en derechos humanos, y nosotros también ayudando a cualquier meta que tengan que sea afín hacia promover la educación en derechos humanos. Entonces, esa es la segunda línea de acción. Entonces, hemos hecho muchas alianzas con
Por ejemplo, en México hicimos con la Suprema Corte de Justicia hace algunos años y íbamos, nos llevaban a... tienen casas de cultura jurídica, se llama en México, que son sedes de la Suprema Corte de Justicia, en donde promueven la cultura jurídica. Y principalmente el público que atiende son estudiantes de derecho, de leyes, a veces fuerzas públicas, etcétera, ¿no? Está aquí mi hija visitando. Mira, Sí, está bien. Hola. bueno, está bien, muy bien. Ahorita voy para allá. Oh, muy bien. Bueno, entonces, oye, ¿puedes apagar la luz? ¿Puedes apagar la luz, por favor? Es que el foco acá atrás me molesta. A ver, No, un se le segundito, ve lo voy a bien. apagar un segundito, ¿eh? Ah, muy bien. Ahorita voy para allá. Ok, bien. Ya, así está mejor. Ok, Ahí está. entonces, esta alianza nos llevaban y dábamos conferencias y luego ellos seguían con nuestros cursos, etcétera, ¿no? Hemos hecho alianzas, por ejemplo, con la selección de fútbol de Costa Rica, que imprimió un folleto con todos los jugadores ilustrando cada uno de los 30 derechos humanos. Hemos hecho alianzas con una empresa de cines en México que se llama Cinépolis, a través de su fundación, que es la empresa de cines más grande de Latinoamérica y creo que es la tercera o segunda más grande del mundo. Y entonces hemos hecho eventos juntos y a veces en los cortos antes de las películas pasan nuestros videos, ¿no? Entonces, esa es la segunda línea de acción. La tercera es implementar nuestros cursos de derechos humanos, que son estos. Este es el primero, se llama Ese es el kit Guía del del Educador, educador, ¿no? Guía del La guía. Educador de Jóvenes por los Derechos Humanos, que también está disponible para llevarse a cabo en línea y es gratuito. Y si tú trabajas con jóvenes o eres educador, no necesariamente tienes que ser educador, principalmente si eres educador, pero si trabajas con jóvenes, ya sea que sean de la policía o clubes deportivos o gente de organizaciones no gubernamentales que trabajan con jóvenes, Sí, te grupo. los enviamos gratuitamente, ¿no? En esta caja, Sí. con toda la guía que está muy fácil, contiene 11 lecciones. Cada lección dura entre 45 minutos y una hora. Son muy fáciles las lecciones, te explica todo el propósito de la lección. Te voy a enseñar una de ejemplo. Te explica el Sí. propósito, qué materiales vas a usar, cuánto tiempo te vas a tardar en cada paso, etcétera. Es muy, muy sencillo. Sí, realmente es muy práctico para cuando uno está delante de un grupo o realizando un taller porque te ordena, es una guía fundamental para ordenarte, para cómo enseñar cada uno de los derechos. Y encima, la apoyatura del video, tenés todos los elementos, digamos. Sí, ¿verdad? Muy práctica. Tiene el DVD, tiene los folletos, 24 folletos que son material de apoyo y 30 posters para Y los pósters, ¿no? De cada uno de los derechos, cada uno sí. de los derechos, ¿no? Entonces, esta es la tercera línea de acción y hay otra versión de esta guía del educador, no la tengo aquí, pero se llama Unidos por los Derechos Humanos. Sí, eso Raúl llega de manera gratuita, ¿no? Uno lo puede solicitar y es gratuito. Sí, lo pueden Eso solicitar. es importante también resaltar que toda la acción que se hace desde Jóvenes por los Derechos Humanos es acción voluntaria, o sea, incluso los talleres, salvo alguna cuestión por ahí cuando tenemos que viajar, que nos apoyan con los viáticos, todos los talleres que llevamos adelante siempre son de manera voluntaria. Sí, sí, Y este paquete también a los interesados les llega de manera gratuita, solo con pedirlo a su domicilio. así es. Solo con pedirlo a su domicilio, llega en esta caja y también está disponible en línea. Y el otro curso es, la única diferencia es que el otro es para jóvenes adultos, o sea, a partir, digamos, ya de universidad, ¿no? A partir de 18 años para arriba, y este sería para jóvenes de 12 años hasta 18. A lo mejor todavía de 10 años alcanzaría, ¿no? Sí, Pero sí. esa es la tercera línea de acción, hacer la mayor cantidad de graduados de estos cursos. Y hay otro curso que es de 2 horas, lo pueden hacer en la página unidosporlosderechoshumanos.mx, que últimamente se metió mucha gente, entonces como que se abrumó un poquito el sistema, ya lo están resolviendo. Entonces, si alguien hoy quiere hacer un curso introductorio que es rápido, tenemos otra versión ahorita
que sí nos piden. Sí, ahora se la vamos a dejar. Sí, Ajá, es buenísimo. ¿no? Sí, la estuvimos usando mucho, difundiendo mucho acá en la región y les gustó mucho a todas las generaciones, te digo, desde los abuelos hasta los chicos. Buenísimo, sí, Al sí. moderador. Yo vine a revolucionar esto de jóvenes por los derechos humanos porque la edad legal, bueno, lo que dice la ONU, no legal, lo que dice la ONU es que jóvenes hasta los 29 años, ¿no? 18 a 29. Claro, Entonces yo cambié eso y dije que es hasta 99, para ya no claro, evitar que nadie entre. claro. Dijimos, después de 99 ya no, porque son emociones muy fuertes y pueden ser perjudiciales para la salud, pero hasta 99 todo el mundo entra. Claro. Entonces, bueno, esa es la tercera línea de acción. La cuarta línea de acción es pasar los videos. Por cierto que hay otro video del cual no hemos hablado, que es el documental La historia de los derechos humanos. Es un Mm, documental que dura 9 minutos y medio y que también lo pueden ver en nuestras redes sociales, en nuestra página de internet, sí. y da un resumen desde Ciro el Grande en Babilonia, que fue creo que hace 3000 años, ¿no? Cuando conquista Babilonia, y entonces dice que pues todos los esclavos son libres y que pueden, no solamente eso, sino que pueden tener la religión que quieran, no solamente la religión del Estado, y hace muchas reformas así, las escribe en un cilindro de barro. Ese cilindro, tengo entendido que sigue existiendo y está en un museo en Londres, Inglaterra, ¿no? El cilindro de Ciro. Y ese es el primer registro escrito que se tiene de derechos humanos. Entonces, a partir de ahí, y luego los griegos, los romanos, en fin, la Carta Magna en Inglaterra, la misma Declaración de Independencia de los Estados Unidos, la Declaración de los Derechos del Hombre de Francia, y luego culminando con la Declaración Universal. Entonces, explica eso, ¿verdad? En 10 minutos, en 9 minutos y medio. Y cómo la familia humana ha luchado por estas libertades básicas de respeto y de dignidad para todas las personas, y que esa lucha, o sea, ha luchado por miles de años, Ujú. incluso antes de que las palabras derechos humanos tan siquiera existieran, y que esa lucha continúa hoy en día, ¿no? Pero hoy tenemos la Declaración Universal, que es como un faro de luz en medio de una tormenta en el océano que nos podría guiar hacia una mejor vida en sociedad. Y la quinta es seguir llevando gente a raudales a nuestras páginas de internet, que hay dos: jóvenesporlosderechoshumanos.org, por un lado, para jóvenes, y unidosporlosderechoshumanos.mx para adultos, ¿no? Aunque dice .mx, esa es la que es para Latinoamérica, ¿eh? Latinoamérica, sí, en español. Exactamente. Buenísimo. Sí, esos recursos son necesarios más que nada para que los conozcan, los que se están conectando y toda la gente de la región que nos pregunta cómo hacemos por ahí, cómo hacemos para acercarnos o para participar. Y lo que siempre les decimos es hagan el curso, ¿no? Primero vamos por el curso como para comprender de qué se trata la temática de los derechos humanos y poder convertirse realmente en un promotor de esos derechos. Sí, Ese perdón, vendría déjame a ser como el cerrar la primer. puerta porque mi hija la dejó abierta y se oye toda la película. Permítame un segundo. No hay problema. Ahora venimos a esa otra pregunta que justamente es del contexto que estamos viviendo, preguntarte cómo ves esta situación de pandemia, ¿no? Con cómo ha impactado a jóvenes por los derechos humanos Latinoamérica, vos que por ahí tenés esa visión de diferentes países, porque recibís información de Latinoamérica y del mundo, porque en eso respetamos también que sos un referente a nivel mundial en la materia, y puntualmente cómo ves afectado la cuestión de los derechos humanos, ¿no? Con esta situación actual. Sí, gracias. Pues sí, tengo la fortuna de hablar con gente de prácticamente todos los países de Latinoamérica, y lo primero que yo te diría que ha ocasionado esto es preocupación, ¿no? Mucha preocupación, incertidumbre, eh, y totalmente entendible. O sea, yo mismo he pasado por eso, pero lo que hemos estado tratando de hacer en el equipo de Jóvenes por los Derechos Humanos es utilizar el movimiento que está ocurriendo para ganar, como en las artes marciales, en el judo, que utilizas la fuerza del oponente y con esa misma fuerza la usas tú para ganar. Lo mismo hacer nosotros
independientemente de que es una situación seria, ¿no? Y delicada, pero vaya, nos pusimos la meta de que este año, en lugar de que sea recordado por la pandemia, ¿qué tal si hacemos que sea recordado porque fue el año en que todas las personas en Latinoamérica conocieron sus 30 derechos humanos a través de Internet? Es una meta muy ambiciosa y difícil y quizás casi imposible, pero yo creo que por lo menos eso nos pone a hacer algo al respecto que puede beneficiar en algo, porque por lo menos en México, casos específicos que yo he visto donde gente por miedo e ignorancia ha atacado a enfermeras, a enfermeros, a médicos, han discriminado, o sea, incluso los han insultado, los han atacado, los han hecho cualquier otro tipo de discriminación. Eh, y entonces yo creo que esta confusión y inestabilidad puede hacer que afloren las deficiencias que tenemos en educación de derechos humanos y después haya repercusiones en discriminación o algún otro tipo de abuso o violación. Entonces, no creo que sea un esfuerzo en vano el estar ahorita ocupados, en lugar de preocupados, ocupados en enseñar derechos humanos. Yo creo que va a ser algo beneficioso de cualquier manera que uno lo mire, ¿no? Porque ahora que termine la cuarentena y que volvamos a esto que le han empezado a llamar nueva normalidad y que es Sí, difícil tratar de entender qué quiere decir eso de nueva normalidad, claro. vamos a tener que esa nueva normalidad construirla sobre bases fuertes y sólidas. Y qué mejor que los principios contenidos en los derechos humanos. Claro. Bueno, y con relación a eso, te quería preguntar también el derecho humano 29, la responsabilidad, ¿no? Para convocar justamente a voluntarios y que entiendan el grado de responsabilidad que tenemos todos los seres humanos. ¿Qué pensás vos al respecto de eso? Pues yo diría que esa es la razón por la que yo trabajo en Jóvenes por los Derechos Humanos, como tú lo dijiste, voluntario, pero finalmente es un trabajo porque sentimos que es una responsabilidad que tenemos, ¿no? Hay muchas organizaciones de derechos humanos que se dedican a exponer abusos y violaciones y además es totalmente legítimo. Nosotros no estamos en esa área de exponer, nosotros nos dedicamos exclusivamente a educar para formar a las personas que en el futuro van a ser responsables de tomar esas decisiones y de cambiar al mundo, ¿no? Entonces, la responsabilidad yo lo veo como que, vaya, jurídicamente la responsabilidad de los derechos humanos recae en el gobierno, ¿no? Pero yo como miembro de la familia humana, al nacer automáticamente tengo ciertos derechos humanos, pero también ciertas responsabilidades. Y el derecho humano número 29, o el artículo 29 de la Declaración, habla acerca de ese derecho a tomar responsabilidad. O sea, tú no tienes que pedirle permiso a nadie para ayudar o para tratar de hacer algo al respecto para mejorar las condiciones de la sociedad. Tienes ese derecho de hacerlo. Siempre pongo el ejemplo, si estuvieras viendo que están golpeando a tu mamá, ¿la defenderías? Pues claro que Claro, sí, ¿no? En las conferencias que doy todo el mundo dice, claro, harías lo que sí, sea necesario para defender a tu mamá. Eh, Tienes derecho a tomar responsabilidad por tu mamá porque es tu mamá. Bueno, nuestra civilización está siendo golpeada ahorita, particularmente por este virus, pero mucho antes del virus ha estado siendo golpeada por ignorancia, ¿no? Por discriminación, por trata de personas, por hambre, por pobreza extrema, por falta de oportunidades, por falta de acceso a la educación, por falta de acceso a los servicios básicos, en fin. Entonces, tienes el derecho de alzar la voz y decir que no estás de acuerdo. Entonces, eso es muy importante siempre. Para mí eso es lo que me inspiró a ser parte de esta campaña, pero hoy día creo que es más importante que nunca antes, ¿no? Yo creo que la pandemia nos puede haber obligado a encerrarnos en casa, a no trabajar, a cerrar el negocio, a no viajar, a no abrazarnos, a no besarnos. O sea, ok, bien, nos puede obligar a todo eso, pero no nos puede obligar a estar de acuerdo con que la sociedad tiene que ir para abajo
o con que la vida tiene que ir para abajo. Creo que ese es un derecho que tenemos de estar en desacuerdo. Voy a proponer que ese sea el número 31, el derecho de estar en desacuerdo y alzar tu voz y decir, yo no estoy de acuerdo, pero yo creo que más bien se resume en el 29, en tomar responsabilidad y decir, no tiene por qué ser así, vamos a hacer algo, o sea, no me refiero a estar en desacuerdo con las normas de distancia social, no, 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 me refiero a acordar con que tengamos que ir hacia abajo o tengamos que ser efecto de una crisis económica que... Como esta cuestión de ser espectadores, ¿no? De Exacto. estar como de afuera, ser un espectador, no, ahí no, es involucrarse, comprometerse y dar un paso adelante y estar activos, Gracias, ¿no? a eso me refiero, ¿no? Porque la crisis económica es inevitable, o sea, asusta, Sí, ¿no? ¿Qué va a hacer la gente ahora? ¿Cuántas millones de personas o cientos de miles, no sé cuántos han perdido su trabajo? O sea, entonces creo que es muy importante eso que mencionas de contemplar esa responsabilidad que tenemos, ¿eh? Y yo creo que todos hemos sido afectados, pero también todos podemos ayudar y todos podemos hacer algo al respecto, involucrarnos y no ser espectadores, sino participantes de este juego de la vida, ¿no? claro. Y ya desde Jóvenes por los Derechos Humanos Internacional lo estamos haciendo en un montón de países y acá en la región, Argentina y Uruguay viene creciendo, se viene uniendo, justamente convocando a esas voluntades, a esos brazos que quieren hacer, a esas manos que están dispuestas a ayudar, que todos van a tener un rol. Acá, como bien decías, no es que es necesario trabajar desde la docencia porque de todo se aprende y cada voluntario es una pieza fundamental para poder hacer y para poder también crecer y cumplir con este propósito, ¿no? De llegar a esa meta que tenemos que parece muy ambiciosa, pero es real, a que cada ser humano conozca la Declaración Universal. Sí, exacto, es una meta ambiciosa, pero debería ser lógico, ¿no? Debería, de a donde quiera que fuéramos, deberían decir, ah, claro, perdona que no lo hemos hecho hasta ahora, ¿no? Pero Claro, bueno, yo me he dado cuenta que la aceptación de esta campaña es enorme, ¿no? Enorme. Hay sus excepciones, hay quien tendrá otros intereses creados así, pero es una muy pequeñita minoría. La gran cantidad, y más cuando hablamos de jóvenes, eh, es muy revitalizante, muy inspirador ver la emoción y la dedicación que le ponen a este propósito. ¿Eh? Eso es lo que a mí me alimenta, ese es el pago que yo recibo por estar en esta campaña. He puesto el ejemplo de cuando ves en las redes sociales esos memes con un video de, bueno, no sé si se le llame meme, pero cuando un video de que alguien le ayudó a cruzar la calle a un adulto mayor o cuando salvó a un niño de caerse, lo que sea, y ponen fe en la humanidad recuperada, ¿no? Cada vez que yo doy una conferencia a jóvenes por los derechos humanos, tengo la fe en la humanidad recuperada por los comentarios que escucho al final de los jóvenes. Y he dado la conferencia en 25 países del mundo, o 26, no me acuerdo. Entonces, créeme, no es una cosa de una nacionalidad, es una cosa humana. Es una claro. cuestión humana. Así es de que quien nos están viendo, que por cierto veo varios comentarios, es una meta por la que Sí, estaremos trabajando con el sí, corazón y sí. muchas gracias por los comentarios. Quien se quiera unir, bienvenidos. Somos inclusivos, no exclusivos. El único requisito para participar es tener entre 18 y 99 años, ¿verdad? Si es menos de 18 en compañía de un adulto, por supuesto que sí, también, y querer hacer que los derechos humanos se vuelvan realidad. Porque hoy son un sueño idealista y la meta de Jóvenes por los Derechos Humanos es lograr que los derechos humanos se hagan realidad y dejen de ser un sueño idealista. Si tú ves, el derecho número 2 habla acerca del derecho que tenemos a no ser discriminados y la discriminación sucede todos los días en todas partes. El derecho humano número 3 es el derecho a la vida. El número 4 es el derecho a ninguna esclavitud. Y hoy Claro, hay más esclavos que en ningún otro punto en la historia de la humanidad. El derecho humano es el número 5 es el derecho a la no tortura. Y hoy la tortura sucede en casi todos los países del mundo. Y así nos podemos ir, ¿no? Hay el derecho humano número 25 es el derecho a la alimentación y el cobijo. O sea, por lo menos de hambre y de frío no te deberías de morir, ¿no? Por lo menos. Sin embargo, de acuerdo a UNICEF, 16,000 niños mueren de hambre todos los días en este planeta. De claro. hambre, no de coronavirus, de ébola,
de sida, de guerra, no, de hambre, ¿no? Dice, claro. me gustaría que hable qué hay de cierto que en México el narcotráfico está girando hacia la trata de Así, personas, sí es cierto. vinculado, Este, claro. lo que yo creo es de que está competido el terreno, ¿no? Entonces hay varios cárteles y la trata de personas se ha convertido como en otra fuente de ingresos importante. Entonces es una fuente de ingresos extra, pero sí es cierto. Considero que es cierto. Sí, ahí mientras hablabas, varios estuvieron comentaban el hecho también que en varias universidades se da la materia de derechos humanos, pero paradójicamente no se da la declaración, Fíjate. ¿no? Entonces eso comentaban recién, que desde la Argentina estaban escribiendo, me parecía como, conociendo también los planes de estudio, un tema para tener en cuenta. Sí. Y te quería preguntar de paso, con esto que estabas comentando, la experiencia que tuvieron recientemente en El Salvador, Ah, sí. ¿no? Para que vean cómo se puede efectuar esa combinación de actores sociales. Sí, estuvimos en Nayarit el 28, 29 de febrero y 1 de marzo en la Cumbre Latinoamericana de Jóvenes por los Derechos Humanos. Eh, que si se unen, los invito a que participen en estas cumbres. Tú has estado en algunas y son experiencias muy motivantes, Sí, ¿no? Es muy bonito encontrarte con gente que es de tu familia y que no conocías, que no sabías que era sí, tu familia, ¿no? Con ideas idealistas, un poco locas, pero finalmente total en factibles, ¿no? sintonía. Ajá. Sí. Y por eso lo hacemos. Entonces, en Nayarit, por cierto que la cumbre fue patrocinada por el gobierno de Nayarit. Hubo en el primer evento 1,500 jóvenes, eh, y el gobernador anunció una reforma a la constitución del estado de Nayarit para hacer que sea obligatoria la enseñanza de la declaración en la educación básica y media superior. Y entonces un amigo de nosotros, un aliado, Jaime Sabla, un gran activista del Salvador, que tiene una fundación que se llama la Factoría Ciudadana, donde rehabilitan personas que han formado parte de, no sé si se llaman pandillas o Ujú. Sí, sí, sí. gangs, ¿verdad? Como lo traduzcan ahí. Este, hace una labor increíble, increíble. Yo he estado ahí en la Factoría Ciudadana, o cuando salen de prisión y entonces tienen, porque ya cumplieron una condena y no pueden encontrar trabajo porque son discriminados por los tatuajes que tienen o por el historial que tienen. Entonces, él hace una excelente labor. Y te digo, esa es parte de la línea de acción número 2, donde hacemos esas alianzas, ¿no? Ujú. Entonces él vino de invitado, de orador especial, invitado a hablarnos de lo suyo. Ya llevábamos un año trabajando y entonces ya teníamos el proyecto de hacer esa ley también en El Salvador. Y terminando la cumbre, que fue muy bonita, muy inspiradora, me dijo Raúl, vámonos a El Salvador y lo hacemos ahorita ya. Bueno, también sucedió el hecho de que Mary tuvo que cancelar su viaje a Japón. Mary se iba de México a Japón. Entonces, por la pandemia, ahí creo que todavía no está declarada como pandemia, No, pero no era todavía. ya había medidas de distancia social en Japón. Entonces ya no pudo ir, entonces cambiamos la ruta y le dijimos, Jaime, ¿qué te parece si vamos a El Salvador? Y dijo, órale, y hacemos la ley, ¿no? La sacamos una vez. Ya estaba el proyecto hecho, ya habíamos trabajado con un diputado, con algunos abogados que nos ayudaron a hacerla, en especial uno que hizo un gran trabajo. Y entonces nos fuimos y fuimos al Congreso y estuvimos haciendo cabildeo, hablando con los diputados y las diputadas, y entonces una de la Comisión de Educación decidió ser ella la portavoz para presentarla y pedir al Congreso de El Salvador que altere su agenda para incluir el debate de esta ley, y bueno, por unanimidad se aprobó y la cantidad de votos que tuvimos fue esperanzadora. No es que ya está aprobado, se inició el proceso. Claro. Queremos pensar que con esa recepción va a pasar, pero fue algo histórico, muy, muy contentos, o sea, es prácticamente un hecho que va a pasar. Sin embargo, poquito después llegó lo del virus, entonces ahora creo que se retrasó, porque ya estaría hecha ahorita si no hubiera pasado esta cuarentena, pero eso Claro. es lo que pasó en El Salvador y es lo que buscamos en toda Latinoamérica. Así que si saben cómo hacerlo en Uruguay, en Argentina, encantados, ¿eh? Vamos por eso, Raúl. Bueno,
para cierre, para ir cerrando un poco, agradecerte nuevamente que estés ahí de ese lado. Sabés que sos muy importante para toda esta región, para todos los voluntarios que están, para nuestras alianzas. También está Irma, que veo Irma Ferrazzi, que no sé si la conoces, ella es Sí, claro, periodista, hemos hecho claro. su programa de radio también, escritora, es un amor de persona. Muchas gracias, Irma, por estar apoyando desde la difusión Saludos, para hoy Karina. y siempre. Siempre nos abre las puertas de la radio para que estemos ahí Sí, sí, contando un poco sobre la campaña. Te gracias. agradecemos inmensamente, Raúl. No sé si quieres hacer unas palabritas de cierre y ya vamos cortando. Sí, que por cierto, Irma ayudó en un proyecto que hicimos ahí eh, de tropicalizar dos de estos videos en Argentina. Tropicalizamos dos de estos videos, el número 2, el derecho a la no discriminación, y el número 23, los derechos de los trabajadores, eh, en versión argentina, ¿no? Esto lo Sí, hicimos también en Costa Rica, con el 29 justamente. Entonces, no sé si pudieran subir al Instagram esos videos para que los vean, quedaron muy padres. Irma tuvo mucho que ver con eso, sí, ayudó mucho. sí, sí, Ahí sí. está Mabel, Mabel que ahorita está en Argentina, perdón, en Inglaterra. Es, En Inglaterra, sí, sí. una Mabel super, es fundamental para toda la zona porque es quien impulsa también a los voluntarios, siendo la presidenta de Jóvenes por los Derechos Humanos Argentina. Y esta semana vamos a lanzar toda Latinoamérica la campaña de 30 en 30 hasta el 10 de diciembre, ¿no? sí, gracias por Cada, recordarlo. cada semana arrancamos con un derecho, así que todos los países vamos a estar ahí subiendo nuestros contenidos, esperando que vemos de nuestros vecinos, ¿no? Y compartiendo para difundir entre todos la declaración. Sí, ahí está Gustavo también, lo saludo que estuvo en México. Saludos, Gustavo, muchas gracias por tus palabras. Dicen que en las páginas de Facebook están los videos nacionales de Argentina. Ah, bueno, ok. Pero bueno, búsquenlos, véanlos, te quedaron muy bonitos, la verdad. Hay una voluntaria que se llama Maxine, ella es de Estados Unidos, nos ayudó. Y gracias, Emilia, por recordar la campaña 30 en 30. Vamos a empezar el lunes 18 de mayo. Y ese es el sueño que tenemos, de que este año, al final, el 10 de diciembre, recordemos este año porque millones de personas aprendieron los 30 derechos humanos más que porque hubo una pandemia, ¿no? Es innegable, nunca nos vamos a olvidar que ocurrió esta pandemia, pero que nos sirva para aprender algo y como es en el judo, utilicemos el movimiento para ganar y para mejorar y que de aquí aprendamos a ser mejores y aprendamos a hacer estos derechos humanos una realidad, porque esa deuda ya la tenemos desde antes de la pandemia, ¿eh? No es desde la pandemia, esa deuda está desde hace muchísimo tiempo y no tiene por qué ser así. Podemos, una vida mejor es posible. Yo siempre digo que a lo mejor quienes nos están viendo piensan que, bueno, yo solo no puedo cambiar el mundo. Es cierto, ¿no? Una persona sola no puede cambiar el mundo. Pero también es cierto que todo lo que ha cambiado el mundo siempre comenzó por una persona. Y entonces te estás dando, cuando trabajas, te das cuenta que no eres el único, que hay gente que, como te digo, es de tu familia y ni lo sabías. Y ahí es donde nos unimos y nos hacemos más grandes. Y entonces un grupo organizado, claro que puede cambiar un país y un continente. Y ese es el sueño que tenemos. Ninguno de nosotros somos importantes. Claro, todos somos importantes, pero no es de que sea una importancia personal, de que yo soy el no sé qué. No, lo que es importante es el mensaje que llevamos. El Tal cual. mensaje que llevamos es lo que es importante, ¿no? Claro que todos somos importantes porque eso es lógico y natural, pero lo más importante de este trabajo es el mensaje y la gente reconoce que ese mensaje es valioso y por eso es de que pues nos queremos tanto y nos unimos y nos hacemos esta familia y grupo tan grande, ¿no? Muchísimas gracias, Raúl, por estar, a todos los que estuvieron del otro lado, por iniciar este ciclo de foro chat que vamos a tener acá por el canal, justamente para trabajar en la difusión de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a ir por eso, a hacerlos una realidad. Un abrazo, Raúl, Abrazo, nos por ahí están estamos viendo el viendo. curso, Patricia y Sí, les Samuel, vamos a saludos. compartir desde el Instagram. Este video también lo vamos a subir a YouTube y al Facebook que tenemos tanto de Argentina como Uruguay. Y les vamos a compartir ahí los links para que puedan pedir el material y cualquier cosa nos van consultando por el Messenger. ¿Ok? Perfecto. Cristi, Dri, etcétera. Saludos a todos y muchas gracias por esta iniciativa y por el gran trabajo que hacen en Argentina, en Uruguay. La verdad, tengo mucha afinidad
por ambos países. Espero ir a Te Uruguay estamos pronto. esperando, ya Sí. sabés que te No, estamos de esperando verdad con que sí. asado, con todo, Bueno, el con asado, algo conferencias. tienen en su ADN ustedes que nacen ya con expertos en el asado, ¿verdad? Es increíble, increíble. Un abrazo, Raúl. Saludos a todos y muchas gracias. Hasta luego. Un encanto verte. Hasta luego. Nos Igualmente. vemos. Bye.